Buenos días nuevamente para todas, para todos. Desde WIE Colombia les damos la bienvenida a este espacio que se generará 2 días, dándole la relevancia a un evento dedicado a celebrar y promover el papel fundamental de las mujeres en el ámbito de la ingeniería. La idea es pues, hacer hoy un recorrido, ¿cierto? Por estas charlas que están enfocadas en la inteligencia artificial y en la revolución industrial 4.0. Recordemos también que mañana en la tarde haremos también sesión continua de diferentes distintas charlas. Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Dalila Ángel, yo soy Share de WIE Colombia para la red IEEE. Entonces, sin más preámbulos, le damos paso al ingeniero Diego Mauricio Murillo. Él es PhD en sonido y vibraciones, cuenta con más de 15 años de experiencia en la dirección de proyectos relacionados con las áreas de I+D+I, amplia trayectoria en el desarrollo y monetización de servicios, productos en las áreas de acústica, analítica y business intelligence que han sido desplegados en el mercado nacional. A su vez, también ha contribuido en el desarrollo de políticas públicas para la gestión del ruido ambiental en Colombia. Ingeniero, bienvenido. Mil gracias por estar en este espacio, por permitirnos escucharle. Y bueno, el espacio es todo suyo, ingeniero. Mil gracias. Bueno, muy buenos días a todos. En primera instancia, muchas gracias por la invitación. Bastante importante realmente que dentro del país todo el desarrollo de ingeniería, digamos que la creación de infraestructura y la creación de país, pues esté potenciado también por todo el género femenino, ¿cierto? Digamos que socialmente cada vez estamos rompiendo diferentes hitos y pues me alegra bastante este espacio y agradezco el hecho de que me inviten y bueno, de poder compartir un poquito sobre qué está pasando, ¿cierto? Mi charla pues básicamente está asociada sobre a qué tendencias tenemos básicamente en inteligencia artificial para este año y yo quisiera desarrollar la presentación con diferentes enfoques, ¿cierto? Entonces vamos a ver un enfoque muy global de lo que está pasando en el negocio de IA desde una vista multinacional y digamos desde una vista muy empresarial. Vamos a ver qué está pasando con usos de inteligencia artificial a una escala más pequeña, ¿cierto? Que pueden ser, por ejemplo, hoy como las pymes, medianas y pequeñas empresas están tratando de adaptar básicamente inteligencia artificial. Algunos retos que tienen las empresas en términos de cómo integrar básicamente este tipo de tecnologías, y pues voy a poner un ejemplo muy claro. Digamos que en el mercado colombiano la mayoría, por ejemplo, de empresarios son personas que son mayores de edad, ¿cierto? Tú encuentras que los diferentes CEOs son personas que más o menos tienen 50, 60 años y que tienen una experiencia bastante importante en términos de cómo hacer negocios. Sin embargo, con esta revolución industrial, digamos, este cambio tecnológico tan acelerado, se están encontrando barreras de cómo ellos implementan esa tecnología y cómo realmente ellos utilizan estos drivers y potenciadores, digamos, para poder potenciar el negocio. Entonces hay un reto importante, por ejemplo, en el mercado colombiano, en cómo nosotros logramos básicamente hacer que todas las personas que tienen una trayectoria y madurez empresarial importante, logren, ¿cierto?, adaptar e integrar, digamos, todas estas nuevas potencialidades, entre ellas inteligencia artificial, y usarlas dentro de la estrategia corporativa para potenciar básicamente, digamos, el quehacer de la empresa, ¿cierto? Entonces, la charla va a tener un contexto un poco empresarial en términos de qué está pasando y también terminamos reduciendo el componente de IA, pues, a nuestro día a día, ¿cierto? Que podría resumirse básicamente, pues, cuáles de acá estamos utilizando, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial generativas como ChatGPT, GPT y demás, ¿cierto? Entonces, más allá de una presentación de decir, estas son las 10 15 herramientas que te van a solventar la vida para desarrollar, automatizar tus procesos, es más de contar un poquito qué está pasando, ¿cierto? Entonces, ahí me disculpan porque esto no va a ser un reel de Instagram donde coloco las 15 herramientas top que vamos a tener, sino realmente es hablar un poquito desde el punto de vista empresarial qué está pasando básicamente con inteligencia artificial, ¿cierto? Lógicamente vamos a hablar de tendencias, pero esas tendencias siempre aterrizadas básicamente a lo que está pasando en el día a día.
Cuando tengan alguna pregunta, bueno, pues no sé, ya digamos que desde el componente de moderación dirán si las preguntas son al final o demás. Si es de mi parte, pues podrían hacer una consulta en cualquier momento, no hay ningún problema. Digamos que podría ser una charla más allá, digamos, de una presentación magistral. Es un poquito de reflexión de qué está pasando, ¿cierto? Y para dónde vamos, digamos, con este tema. Dicho lo anterior, pues básicamente quisiera compartirles dos personas que dentro de LinkedIn me parecieron bastante interesantes, ¿cierto? Digamos que son personas que generan contenido constantemente relacionados con inteligencia artificial o que lo usan, ¿cierto? En el caso de Alexandra García me parece bastante interesante porque siempre hay un dilema en términos de si el uso de herramientas de IA rompe el concepto de creatividad, ¿cierto? Y si realmente, pues, digamos, en vez de pelear en términos de que se va a acabar el arte, es como yo integro esas tecnologías dentro de mis procesos, ¿cierto? Digamos que una discusión grande es términos de qué pasa con el arte. ¿Cierto? Cuando yo utilizo, por ejemplo, data sintética o cuando genero herramientas generativas, por ejemplo, para generar música, generar imágenes, ¿cierto? Hay muchas discusiones en términos de qué pasa realmente y pues digamos de el proceso de creatividad y desarrollo de obra, ¿quién es? Y lógicamente vas a encontrar diferentes tipos de fuentes y digamos de opiniones, unas más puristas en términos de que digamos que son más basadas a un concepto análogo y otras digamos que tienen una visión un poco más flexible en términos de que yo implemento la herramienta, ¿cierto? La uso, pero no deja de ser una herramienta. El proceso creativo está en mí. No sé si ustedes en algún momento tuvieron la oportunidad de ver el video del iPad, donde básicamente todos unos instrumentos, pintura, dibujos y demás se espichaban al punto en que básicamente se comprimían en un iPad, ¿cierto? Al día siguiente, ese video fue muy criticado porque básicamente pues el proceso de creatividad no se resumía en el iPad. Como dato curioso, al día siguiente, pues Samsung saca una, digamos, una propuesta adicional, digamos, una imagen comercial diferente, donde hace referencia a que la creatividad y el artista está, y que simplemente, digamos que la tecnología es la herramienta, ¿cierto? Entonces, pues simplemente dos personas a las que yo personalmente sigo y que me parecen bastante interesantes y pues bueno. En torno de mujeres me pareció significativo una Stop Voice y pues otra tiene un portafolio muy interesante en términos del uso de IA. Cuando hablamos de IA, lo primero que quisiera yo hacer referencia es que esto no es un tema nuevo y seguramente quienes estemos acá en esta charla y hemos estado involucrados en inteligencia artificial sabemos que si bien esto es un proceso que tiene un auge muy relevante en la última década, es un proceso de investigación que ha datado desde hace varios años, ¿cierto? Desde el concepto, por ejemplo, de los años 60 de evolucionar cómo yo automatizar básicamente tareas y cómo puedo entrenar una máquina para que desarrolle actividades de manera autónoma y de esa manera autónoma aprenda, ¿cierto? Digamos que mejora el rendimiento. Y acá vemos uno de los primeros ejemplos de cómo las máquinas empiezan a reconocer básicamente números, ¿cierto? Digamos que acá hay un reto importante en términos de que el texto está escrito, ¿cierto? Es decir, no está impreso. Y pues como básicamente a través de, en su caso, de una red neuronal, acá estamos hablando de un proceso que tiene más de 30 años, donde ya a través de computadores, ¿cierto? Y unos, digamos, unos esquemas básicos de redes neuronales, se empezaba a detectar texto, ¿cierto? Entonces, pues primero, esto no es un tema nuevo, es un tema que ha venido avanzando de manera significativa desde el punto de vista de investigación, pero que sí es relevante enmarcar que desde el punto de vista de productividad y desde el punto de vista de cómo las empresas y nosotros como sociedad estamos implementando inteligencia artificial, sí hay un cambio de paradigma grande, ¿cierto? Y ese cambio de paradigma, si bien, digamos, se ha venido impulsando desde el año 2000 en adelante, digamos que masivamente ya, digamos que en este último periodo, tenemos un escenario importante también donde muchas cosas, digamos, convergieron para llegar a donde estamos hoy, ¿cierto? Una de ellas, pues básicamente es la pandemia, donde realmente nosotros empezamos a concebir un universo diferente al que hoy nosotros, o digamos antes de pandemia, teníamos, ¿cierto? Para hoy una generación nueva
digamos que la interacción entre un mundo digital y un mundo análogo o un mundo físico como este, digamos, es casi nulo. Uno ve fácilmente una persona de 12, 13 años, 15 años, que va interactuando del celular digamos que a su entorno físico de manera muy rápida, ¿cierto? Y para ellos es muy normal moverse en esos dos estados. En términos generales, también la transforma, o digamos que el escenario que tuvimos de pandemia obligó a que la sociedad se digitalizara, ¿cierto? Digamos que esa curva de digitalización fue bastante, digamos que bastante abrupta en pandemia, y pues eso también cambió la concepción básicamente de cómo la tecnología se está desarrollando. Entonces, cuando nosotros hablamos de IA, hay que entender que estamos en una sociedad 4.0, es decir, estamos básicamente en un cambio tecnológico y un cambio social bastante grande, es un cambio de paradigma. Entiéndase, por ejemplo, la relevancia de una revolución industrial no es simplemente el cambio o la adaptación tecnológica de un proceso, sino realmente involucra como sociedad cómo nos transformamos. Imagínense, solo traten de proyectar lo que significó tener energía, ¿cierto? Es decir, tener luz para una sociedad que en la noche nunca, pues, se alimentaba a través de velas. Y de un momento a otro poder iluminar la ciudad, ¿cierto? Y poder generar energía, el cambio de paradigma que eso genera como sociedad es bastante grande y por eso realmente se denomina como una revolución industrial. Hoy estamos en una revolución industrial donde básicamente muchas tecnologías están convergiendo, no solo inteligencia artificial, hay otras como robótica y demás que entre ellas también se potencian, es decir, no están desagregadas. Y lo que realmente hoy tenemos en términos de tendencias sobre inteligencia artificial, pues realmente se han dado, digamos que no solo desde el punto de investigación, sino porque socialmente ocurrieron ciertas situaciones que han empezado a potenciar básicamente, digamos, su uso. Ahora, desde el concepto empresarial, el utilizar herramientas de inteligencia artificial, ¿cierto? E implementar procesos y planes de transformación digital ya no es una elección. O sea, ya no es que te genera una ventaja competitiva. Ya es que si yo no la implemento dentro de mis procesos, pongo en riesgo, digamos que la sostenibilidad empresarial, ¿cierto? Porque básicamente no voy a tener la capacidad de producir, ¿cierto? De la misma manera eficiente y sostenible como si tuvieras esas herramientas. Entonces el mismo mercado te va a sacar, ¿cierto? Entonces algo importante también acá es que en términos de estas tendencias vamos a tener elementos que son todavía muy de investigación, ¿cierto? Elementos que están en test y pruebas, pero otros elementos que ya realmente se incorporan en el día a día básicamente que tenemos hoy. Ahora, cuando nosotros hablamos de cuáles son las tendencias que tenemos básicamente hoy en inteligencia artificial, es importante, digamos, que visualizar qué elementos hoy están en desarrollo, qué elementos ya están maduros, qué elementos están causando un auge importante y pues hacia dónde vamos con este tema. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, digamos que el objetivo de la charla no es desglosar específicamente qué técnicas de inteligencia artificial tenemos, ¿cierto? O digamos algunos usos generales, digamos que no es una charla enfocada a explicar qué es inteligencia artificial, sino realmente qué está pasando en términos de tendencias y qué usos se están dando. En ese sentido, pues voy a citar, digamos que algunas de las empresas, digamos, de vigilancia tecnológica más importantes del mundo y qué nos están diciendo sobre lo que está pasando hoy, ¿cierto? La curva, digamos que una de las gráficas de referencia que uno utiliza para, digamos, evaluar vigilancia tecnológica y el estado en el que está una tecnología en específico, en este caso inteligencia artificial, es que generalmente la gráfica que genera Gartner, ¿cierto? Relacionada con algo que se llama como el hype cycle, ¿cierto? Como el hipercírculo. Y básicamente, ¿qué te muestra esta gráfica? Esta gráfica en el eje horizontal te muestra el tiempo, ¿cierto? Y en ese tiempo vamos a tener básicamente ciertos escenarios en los que la tecnología se va a mover, ¿cierto? Es decir, el primer escenario es cuando yo tengo básicamente digamos que un trigger de innovación, cuando realmente sale una tecnología, ¿cierto? Y esa tecnología básicamente puede cambiar de manera relevante, digamos que el escenario donde se está moviendo. Cuando esa tecnología
realmente despliega un trigger de innovación, entra a un pico, ¿cierto? Digamos, de expectativas infladas. Es decir, asumir, por ejemplo, que ChatGPT te resuelve absolutamente todo y que es no, o digamos que no tiene falla de error, ¿cierto? Y pues digamos que ahí ese pico de inflación se da porque la disrupción tecnológica es bastante fuerte. Yo llevo trabajando con sistemas de inteligencia artificial bastante años, pero no con IA generativa. Entiendas IA generativa como la capacidad que tiene la inteligencia artificial de generar cosas. Y pues siempre lo comento como una anécdota interesante. La primera vez que yo tuve la oportunidad de interactuar con ChatGPT, pues para mí fue, pues era increíble. O sea, yo no podía creer que el sistema fuera capaz de entenderme, ¿cierto? Porque digamos que antes digamos, de interactuar con una inteligencia artificial basada en lenguaje natural, el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial se hacen a través de código. Entonces, uno programa, pero el lenguaje con el que uno, digamos que hace que la inteligencia artificial funcione, es muy dado a programación, ¿cierto? Pero el hecho, por ejemplo, que tú puedas escribir algo y que el sistema de inteligencia artificial sea capaz de entender, pues para mí eso pues, fue impresionante. O sea, es democratizar el uso, por ejemplo, de inteligencia artificial. O sea, ya no tienes que saber de código para poder interactuar con una inteligencia artificial y que la inteligencia artificial tenga la capacidad de entender, digamos que pues, es algo que hasta ese momento no se había visto, ¿cierto? Y pues como dato curioso, o sea, la primera vez que yo interactué con eso, pues llamé a mi esposa, llamé a mi hija, y yo le decía, mire, o sea, esto va a cambiar el mundo porque ya está en un nivel productivo. O sea, ya cualquier persona puede interactuar, ¿cierto? Y escribir que quiera y va a tener respuestas coherentes, ¿cierto? Eso refleja, por ejemplo, el significado del pico de la expectativa, ¿cierto? Cuando uno ve una tecnología de ese tipo. Ahora, generalmente, ¿qué pasa? Cuando esas tecnologías ya se quieren masificar y se quieren llevar a un nivel de productividad, empieza uno a tener ciertos escenarios que acá se llama, digamos como una bajada de desilusión, ¿cierto? Que es, venga, si la tecnología realmente es fuerte, la tecnología es robusta, pero mire que esto tiene ciertas limitaciones, ¿cierto? Entonces, lo que en un momento, por ejemplo, a nivel, digamos, de investigación y desarrollo está muy fuerte, ya para la implementación y consumo masivo, por ejemplo, no es tan fácil. Entonces, ahí viene básicamente una curva de desilusión. No sé, tomemos el caso, por ejemplo, de las Apple Vision, ¿cierto? Donde realmente hay una expectativa muy grande de cómo van a funcionar, pero cuando los usuarios ya lo usan, ven que tienen limitaciones de energía, ¿cierto? Digamos que tienen temas de peso, costo, entonces pues hay un elemento de desilusión, ¿cierto? Y eso con la tecnología generalmente pasa. Después, ¿qué pasa? Cuando ya se conocen las limitaciones de la tecnología, empieza a haber un trabajo importante, ¿cierto? Sobre cómo yo debo trabajar para que esa tecnología finalmente llegue, digamos que a una curva de productividad donde se adopta en la industria. ¿Cierto? Entonces, digamos que esta curva es importante en términos de cómo avanza la tecnología y cómo avanzan los componentes de inteligencia artificial, porque te va diciendo, primero, la tecnología hacia dónde está, ¿cierto? Y segundo, en qué momento está. Y lo segundo es el color, ¿cierto? Te dice cuánto se proyecta que le falta a esa tecnología para llegar a productividad. Ahora, no todas las tecnologías llegan. Cuando uno compara, por ejemplo, a veces, digamos que los diferentes años, uno se da cuenta que una tecnología que se proyectaba a cierto momento, en algún momento cambia, ¿cierto? Decíamos que va a estar en productividad 5 años y resulta que ya va a ser más de 10, ¿cierto? O otra que va a terminar siendo obsoleta, ¿cierto? Antes de llegar, digamos que al escenario de productividad, ¿cierto? Que también puede llegar a eso. Llega una tecnología que todavía no ha estado madura cuando otra simplemente la reemplaza y pues esa no alcanzó. Ahora, si nosotros vemos dentro del componente relevante de la curva, ¿cierto? Uno de los elementos que vemos que hoy están dentro de los elementos más significativos está la IA generativa,
¿cierto? Y procesos, ¿cierto? De robótica, digamos que inteligente. Ahora, ¿qué nos está diciendo Gartner? Gartner nos dice, mire, dentro de los dos elementos importantes que van a marcar de acá en adelante, ¿cierto? Elementos significativos en términos de inteligencia artificial está las innovaciones que serán impulsadas por IA generativa, ¿cierto? Es decir, cómo yo modifico un proceso, cómo desarrollo un producto, cómo varío algo, ¿cierto? En pro de la generación de valor, es decir, medir que realmente, digamos que lo que esté modificando optimice el proceso, cambie, digamos que mejore el producto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y cómo yo utilizo la IA generativa para eso, ¿cierto? Pero también innovaciones que impulsarán los avances en IA generativa. Entonces, una es cómo yo utilizo la IA generativa para innovar. Y la segunda es cómo la innovación, ¿cierto?, impulsará la IA generativa. ¿Qué nos está diciendo básicamente Gartner? Ojo, porque realmente uno de los componentes significativos, ¿cierto?, que van a marcar de manera relevante hacia futuro, corresponden realmente a la IA generativa, ¿cierto? Eso no quiere decir que no hayan otras tecnologías que básicamente no, pues también no van a permear. Por ejemplo, en el tema de computer vision, ¿cierto? Yo puedo alimentar IA generativa, ¿cierto? A través de algoritmos básicamente de visión computacional. Entonces, nuevamente, cuando acá estamos hablando de diferentes elementos, no son excluyentes, ¿cierto? Lógicamente, el data labeling y annotation es crítico porque los sistemas de inteligencia artificial se alimentan básicamente a través de data, ¿cierto? Entonces el uso de etiquetas, ¿cierto? Y características, y cómo esas características y etiquetas realmente fortalecen los sistemas de inteligencia artificial, pues es algo relevante, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos está diciendo básicamente también Gartner? Que básicamente el 30% de las horas trabajadas, ¿cierto? Podrían ser automatizadas para 2030, ¿cierto? Y esto se da básicamente a través de IA generativa. En Europa va a ser el 27% de la proyección y en Estados Unidos el 30%, ¿cierto? Ahora, las proyecciones que ellos hacen dicen que alrededor del 20% de las tareas todavía podrían ser automatizadas sin utilizar IA generativa, ¿cierto? Simplemente a través de, por ejemplo, escenarios de agilidad, que es un contexto que vamos a hablar un poquito ahorita, ¿cierto? O utilizando, digamos que herramientas de inteligencia artificial tradicionales o procesos de automatización, ¿cierto? Como a través de RPA. ¿Cierto? Que es básicamente como yo puedo automatizar básicamente un proceso que pues básicamente cumple con unas condiciones que es básicamente periódico, son tareas repetitivas y las cuales yo puedo pues básicamente digamos designar digamos un sistema automático que lo desarrolle. Cuando uno lee esta serie de noticias, ¿cierto? Es importante entender que no es que nos vamos a quedar sin trabajo, ¿cierto? Lógicamente va a haber variaciones significativas en las tareas que nosotros desarrollamos. Pero es innegable, ¿cierto? Que gran parte de los sistemas, y así ha pasado en revoluciones, digamos, industriales anteriores, donde básicamente cambios tecnológicos, pues lo que permiten es mejorar la eficiencia, ¿cierto? Y en esa mejora de la eficiencia, lógicamente, tareas que hoy son repetitivas cambian, ¿cierto? Por ejemplo, cuando llegamos, digamos, a automatizar un proceso a través de máquinas, ¿cierto? Con máquina de vapor o cuando tuvimos ya, digamos que, líneas de procesos industriales significativas, pues básicamente hay trabajos que sí se minimizan, ¿cierto? Pero realmente sobre todo este proceso surge una nueva economía sobre las cuales se desarrollan nuevos trabajos, ¿cierto? Se desarrollan nuevas necesidades y pues eso hace que nosotros como sociedad vayamos migrando y pues lógicamente, digamos, adaptándonos pues a esas diferentes situaciones que estamos teniendo, ¿cierto? Pero hoy lo que sí es claro es que lo que las empresas hacen hoy y como lo hacen va a ser completamente diferente a como lo harán en 2030, ¿cierto? El tema nuevamente, lo reitero, de inteligencia artificial ya es un elemento que
está integrándose dentro de las compañías. Y cuando ya se habla de planeación estratégica corporativa, salen diferentes elementos sí o sí, independientemente del nivel de empresa. ¿Cuáles son ellos? Sostenibilidad, ¿cierto? O sea, cómo nosotros como compañías o empresas logramos realmente desarrollar el ejercicio económico bajo un esquema sostenible, sostenible para el ambiente, sostenible socialmente y sostenible desde el punto de vista corporativo, ¿cierto? Otros elementos, cómo la compañía adapta escenarios de transformación digital, incluyéndose ellos, uno de ellos IA, ¿cierto? Y la planeación estratégica de las compañías hoy permean esos dos elementos, ¿cierto? No vas a encontrar planeaciones estratégicas que no hablen de transformación digital, no vas a encontrar planeaciones estratégicas que no contemplen elementos de sostenibilidad. Entonces, esto es un escenario básicamente que se está dando, ¿cierto? Y que no va a ser opcional, ¿cierto? Ahora, aquí tenemos dos gráficas. Esto es otra consultora importante que es McKinsey y compañía. Y acá nos está mostrando empresas. En la parte izquierda estamos viendo una gráfica que nos representa las empresas que hoy utilizan, ¿cierto? IA generativa para algún elemento, ¿cierto? Y, ¿cierto? ¿Cómo piensan esas empresas que hoy tienen adaptado IA generativa dentro de alguno de sus procesos, que pueden fortalecer ciertas áreas o que fortalecerán ciertas áreas dentro de una ventana de tiempo de menos de un mes, de 1 a 4 meses, de 5 a 8 meses o mayor a 8 meses? Y estas son las diferentes áreas en donde digamos que las personas consultadas piensan que van a trabajar en IA generativa. Lo que causa curiosidad de la gráfica es que si vemos que en la mayoría de departamentos, ¿cierto? Se está vislumbrando que la IA generativa, básicamente en estas áreas, va a ser implementada dentro de una ventana de 1 a 4 meses. Es decir, esto es supremamente rápido, ¿cierto? ¿Dónde vemos que es más lejos? Pues básicamente en manufactura. Pero si nosotros nos damos cuenta, lo que esta gráfica refleja es que una vez que una compañía implementa IA generativa, encuentra que genera valor. Y como encuentra que genera valor, trata de implementarlo de manera rápida, ¿cierto? En diferentes departamentos, ¿cierto? Hoy la IA generativa, digamos que tiene dos conceptos. Tiene el concepto, el que uno usa como empleado propio. Entonces, si yo tengo que redactar algo, yo puedo abrir ChatGPT y decirle que me ayude a parafrasear, a que me ayude a generar el texto, que me revise, por ejemplo, ortografía, que me traduzca, etcétera, etcétera, ¿cierto? Digamos que ese uso es muy individual, pero puedo tener usos masivos, ¿cierto? Donde la compañía, por ejemplo, utiliza IA generativa, ¿cierto? Para revisar diferentes procesos o automatizar procesos que tiene pues, la misma empresa, ¿cierto? Entonces, cuando acá estamos hablando de esa serie de escenarios de IA generativa, es desde un marco empresarial, ¿cierto? O sea, como la compañía, no la persona individual. Ahora, si dentro de la compañía se decide que la persona individual para ciertas tareas lo utilice, también está bien, ¿cierto? Pero digamos que el escenario de usar IA generativa a nivel corporativo es que esté estandarizado y esté, digamos, bajo un esquema de gobernanza, que eso también va a ser importante, ¿cierto? Digamos que es uno de los dilemas que hoy tienen muchas empresas cuando utilizan IA generativa. Cuando nosotros utilizamos ChatGPT, estamos alimentando una base de datos, ¿cierto? Y hoy hay un componente muy fuerte en términos de IA, desde un componente ético de qué está pasando con los datos, ¿cierto? Y cuál es el nivel de privacidad que yo tengo con los datos y cuál, digamos, que es el uso o el tratamiento y protección que están dando las empresas que recopilan gran parte de esta información. Ahora, la siguiente gráfica, ¿cierto? Nos dice las organizaciones que están utilizando básicamente inteligencia artificial, ¿cierto? En ciertos procesos. Y acá lo que podemos ver básicamente es que a través de los años, lo que ha pasado es que la cantidad de procesos en los cuales básicamente se han implementado ha venido creciendo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente a medida de que yo voy usando la tecnología, la compañía la va adoptando y nuevamente va encontrando que realmente hay muchos más procesos sobre los cuales puede adoptar IA.
Entonces, nosotros en general antes, desde el punto de vista corporativo, se hablaba de IA solo, por ejemplo, en la automatización de un proceso. Pero después resulta marketing, por ejemplo, y comercial, y dice, bueno, realmente las segmentaciones y utilizar algoritmos de clustering y poder segmentar grupos a mí me permite orientar una mejor publicidad, ¿cierto? Caso sencillo, todos los programas de puntos a los que la mayoría de nosotros digamos que nos suscribimos. Cuando nosotros nos suscribimos, no sé, a Puntos Colombia, a Terpel, pues básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros lo que estamos en este momento es dando información sobre nuestros perfiles de consumo y de esa manera se mezcla con otra serie de data donde ya se perfila un usuario y se crea un arquetipo de cliente. Entonces, esta persona es una persona que consume vinos, entonces es una persona que consume quesos y a su vez le debe gustar el jamón, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y de esa manera ya no te llega un periódico, digámoslo, un periódico con, digamos, con productos diversos, sino netamente especializado, ¿cierto? Entonces, con los productos que vos consumes, por ejemplo. Entonces, desde marketing y sales se empieza a ver cómo realmente algoritmos de inteligencia artificial pueden ayudar, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo de cómo las compañías van, por ejemplo, encontrando diferentes usos en toda su cadena y ciclo de valor y por eso se ha llevado a que haya una masificación, ¿cierto? Digamos que mayores procesos o funciones que se desarrollan dentro de la compañía utilicen inteligencia artificial. Ahora, perdón, esta es la misma gráfica. Qué pena, es que no me salía. Qué pena con ustedes porque... Listo. No sé, por alguna razón Canva me sacó de la presentación. Ahora, algo interesante, por ejemplo, de este estudio que nos revela también McKinsey, muestra, por ejemplo, cómo la IA generativa realmente puede cambiar de manera significativa las tareas que se generan básicamente con IA, solo en el desarrollo del manejo de, ¿cierto? De productos, ¿cierto? O sea, básicamente cuando yo requiero desarrollar una tarea, cómo básicamente el tiempo de 185 horas se pasa a 129 utilizando básicamente herramientas de IA generativa. Nuevamente, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Cierto? Cuando la IA generativa genera una ventaja en términos de productividad y competitividad, no es un elemento opcional, ¿cierto? Entonces, hoy desde el punto de vista empresarial, ese nivel macro que estábamos hablando al inicio, que era el primer enfoque, ¿cierto? Hoy ya no es una opción, ¿cierto? O sea, está completamente demostrado que el uso de inteligencia artificial y en específico la IA generativa está generando impactos directos en la productividad y en la cadena de valor del servicio. Es decir, quien no la implemente no puede ser igual de productivo. Y si yo no soy igual de productivo, eso se refleja en costo, se genera en la generación de valor, en el servicio que yo le presto al cliente. Y si yo no puedo cumplir esa promesa de valor, pues como términos de empresa, ¿qué va a pasar dentro de un mercado como en el que nosotros estamos? Pues la empresa va a desaparecer, ¿cierto? Porque no es competitivo. Hagan el símil, por ejemplo, de Blockbuster con Netflix, ¿cierto? O sea, realmente llega un momento donde pues el mismo mercado te va a sacar. Ahora, este es un ejemplo sencillo y ya bajamos, digamos que a un nivel mucho más individual de cómo utilizar IA generativa. Acá, este es un ejemplo muy sencillo donde simplemente le pregunto a ChatGPT cómo debo crear un prompt para explotar tus potencialidades, ¿cierto? Y la IA te puede guiar sobre el proceso de cómo generar básicamente la interacción hacia ella. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, pero ya hay diferentes cursos en diferentes plataformas como Platzi, Coursera, DataCamp, que básicamente digamos que te dan una hoja de ruta y una línea de cómo se deben crear prompts para, digamos, diferentes tipologías, digamos, de solicitudes o de trabajo que se desarrollan. ¿Cierto? Pero acá también es importante entender que cuando yo voy a trabajar con una IA,
también necesito entender, por más de que digamos que su sistema de lenguaje natural sea capaz de interactuar y entender lo que yo necesito, el escenario de poder especificar muy bien lo que se quiere, pues asegura que tengo un mejor resultado, ¿cierto? Entonces, simplemente para mostrar, pues, cómo con una IA uno puede preguntarle que te ayude a generar un prompt y pues te da un ejemplo sencillo de básicamente qué es lo que debes saber, ¿cierto? Lógicamente acá nos estaba hablando de que se debe definir un objetivo, se debe dar un contexto breve, se deben dar los detalles y requisitos, cuál es el progreso actual que se tiene si se quiere escalar la solicitud, ¿cierto? Ejemplos y el resultado deseado y preguntas y problemas, ¿cierto? Y acá podemos ver cuando se hace la solicitud, ¿cierto? ¿Qué es lo que se pregunta básicamente? ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir? ¿Qué es lo que se tiene hasta el momento de la base? ¿Y qué es lo que se desea? Ahora, ¿qué otros elementos están en tendencia en términos de inteligencia artificial? Estos son datos para Colombia. Colombia hoy tiene 36.7 millones de usuarios activos de redes sociales, ¿cierto? Básicamente, eso refleja un crecimiento del 9.6% respecto a 2023, es decir, casi 10% más de usuarios activos, ¿cierto? ¿Eso a qué equivale? Al 70% de la población colombiana. ¿Cuántas son las estadísticas, por ejemplo, de consumo de uso de redes sociales promedio en Colombia? Son 3.5 horas de consumo de social media al día, ¿cierto? Es decir, en general en Colombia, la población que usa redes sociales interactúa con redes sociales más de 3.5 horas al día, ¿cierto? Y eso, es decir, esto es un canal de comunicación continuo donde básicamente las personas que consumen contenido están interactuando con una plataforma y esa plataforma se vuelve un canal de acceso a un consumidor, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Que desde el punto de vista de uso de IAs, se está empezando a entender que las redes sociales, por su misma naturaleza, permiten transmitir y conectar información. Y al transmitir información, se puede transmitir información de todo tipo. Una de ellas, pues, información comercial, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que los usuarios hoy están interactuando con un ecosistema digital donde cada una de las diferentes redes sociales tiene diferentes naturalezas, ¿cierto? Y diferentes públicos objetivos, por decirlo así. En LinkedIn, por ejemplo, es una red laboral. Es una red cuya distribución demográfica en términos de género es equilibrada, ¿cierto? Y es una red donde la extracción de información está muy asociada a la vida laboral de la persona. Por ejemplo, en Instagram es una red cuya mayoría de usuarios son mujeres. Y digamos que su filosofía es más ser una red visual y de posicionamiento de producto, ¿cierto? En el caso de Facebook, por ejemplo, es una red que está más asociada a compartir elementos familiares y de amigos. Es una red que es mayoritaria en hombres sin que sea desequilibrada completamente, ¿cierto? Y finalmente X, ¿cierto? Lo cual es una red, por ejemplo, más asociados o usados por hombres, digamos que su entorno es político. Ahora, ¿por qué es importante? Porque si yo quiero transmitir información y el análisis que yo hago que se hacen de las diferentes redes, utilizan lógicamente algoritmos de inteligencia artificial. La naturaleza de donde se quiere transmitir la información, pues depende de la red, ¿cierto? Si yo quiero transmitir información laboral, será mucho mejor utilizar LinkedIn como red de transmisión que no, por ejemplo, utilizar Facebook, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahora, ¿qué estamos viendo nosotros, por ejemplo, en la parte izquierda? En la parte izquierda estamos viendo cuál es la interacción que tiene una red social donde cada uno de estos puntos es un usuario. Unas de estas, digamos, bolitas grandes son diferentes hashtags, pero lo que nosotros podemos ver acá es que de acuerdo a las interacciones que se tengan entre los usuarios y las palabras, se están generando estas bolitas. Estas bolitas son clústeres, es decir, son usuarios que tienen características similares. Entonces, si llevamos esta analogía a Puntos Colombia, estas bolitas representarían los usuarios o los clientes que consumen ciertas cantidades de productos y que se caracterizan por ese grupito en específico.
Entonces, acá podemos ver cómo ya a través de sistemas de inteligencia artificial, como pueden ser, por ejemplo, algoritmos de clustering, se puede empezar, ¿cierto?, a segmentar diferentes tipologías de usuario e identificar características. Ahora, siempre que nosotros hablamos de estos elementos, está el componente ético, ¿cierto? Y esa es una pregunta a la que hoy el mundo se está enfrentando. Sabemos que el año pasado salió, digamos que una guía de ética para el uso de IA en la Unión Europea. La OCDE también sacó otra, porque realmente hay una cantidad de datos que en este momento se están recolectando, que se están disponibles, que nosotros aceptamos cada vez básicamente que aceptamos una página web y aceptamos cookies, cada vez que en nuestro celular instalamos una aplicación gratuita y le damos a aceptar, ¿cierto? Estamos liberando datos, ¿cierto? Y la realidad hoy es que esos datos se están utilizando para clasificar y perfilar. Y esa es una realidad que el mundo hoy está discutiendo. Venga, esto tiene que tener un límite ético y tiene que tener una barrera en términos de cuál es el tratamiento y protección de datos que tenemos como usuarios. En esta parte derecha, básicamente estamos viendo, ¿cierto? Cómo esta información se puede combinar con segmentaciones. Por ejemplo, las redes sociales te permiten, cuando vas a generar publicidad, segmentar de cierta manera de acuerdo a estas características para que la publicidad llegue a estos nichos en específico. Qué pena con ustedes porque no sé, cada vez que trato de mover la diapositiva me está sacando de ese mismo cuadro. Ahora, ¿qué temas se utilizan también? Acá podemos ver unas elecciones que hubieron hace 2 años. Esta fue la interacción, por ejemplo, hace 4 años, una interacción, por ejemplo, que se tenía en X, en Twitter, un día antes básicamente de las elecciones. Eso fue en su momento cuando Claudia López quedó básicamente de alcalde en Bogotá. Todos estos usuarios son cuentas de Twitter, ciertos hashtags como tal, y a través del flujo de información se puede determinar qué grupos, ¿cierto? Digamos, tienen ciertas afinidades por interacciones, por el contenido que se generan, por la manera en que interactúan con los hashtags y pues básicamente generar esa serie de perfilamientos y clústeres que pues básicamente terminan dando referencias de cómo se están moviendo, digamos que ciertos escenarios políticos, ¿cierto? Entonces, hoy la IA, por ejemplo, se utiliza de manera muy relevante en términos de análisis de redes sociales. Ahora, ya para finalizar, uno de los componentes importantes cuando se utiliza IA es poder entender, ¿cierto?, la generación de valor. Y ese digamos que es uno de los conceptos importantes en términos de lo que se discute hoy en términos de inteligencia artificial desde una visión empresarial y es cómo yo logro transformar los datos en conocimiento, cómo esos conocimientos potencian la toma de decisiones o las acciones y cómo esas acciones apuntan a una sostenibilidad empresarial, ¿cierto? Digamos que ese es el contexto importante a las que las compañías hoy están tratando. Hoy se sabe que la inteligencia artificial está, que hay ciertas herramientas, que hay habilitadores tecnológicos, ¿cierto? Pero el habilitador tecnológico solo es funcional y solo genera valor cuando se sabe qué es lo que se quiere automatizar y por qué se requiere automatizar y cómo una IA puede potenciar eso, ¿cierto? Entonces no es el escenario de implementar una IA porque sí, sino realmente entender cuál es el proceso y el producto que se quiere optimizar y a partir de esa optimización sí seleccionar el habilitante tecnológico que se requiere. ¿Cómo la IA hoy está impactando a las empresas? Las está impactando de la siguiente manera. El concepto básicamente es cómo una empresa, permítanme, yo me muevo, cambia su concepción a trabajar bajo un esquema ágil, ¿cierto? Hay un nivel de incertidumbre grande en términos de cómo se están moviendo los mercados, cómo se mueve uno como sociedad y las planeaciones a largo plazo, ¿cierto? Si bien se desarrollan, tienen que tener una visión de adaptabilidad. O sea, hoy las organizaciones tienen que ser capaces de adaptarse frente a los cambios que se tienen en el mercado. Y esa adaptabilidad requiere básicamente, digamos, una estructura donde yo rápidamente, ¿cierto? Pueda optimizar un proceso, pueda desarrollar, digamos, un proceso de innovación sin que
conlleve a que la validación de la generación de valor se dé al final del ciclo. Voy a dar un ejemplo. El desarrollo, por ejemplo, de un proceso normal, desde un esquema tradicional, requiere que yo plantee un objetivo, pero solo voy midiendo, digamos que la generación de valor al final. Hoy el concepto de agilidad es que yo voy escalando productos mínimos viables, ¿cierto? Donde voy validando con el usuario la generación de valor y esa generación de valor, cuando llega al final, sé que la intervención que se desarrolló en el proceso, en el producto, pues básicamente cumple con el objetivo que me planteé, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista de compañía, las compañías hoy están trabajando bajo esta visión. Van a tener un eje de eficiencia operacional donde los procesos se optimizan, porque una IA que vaya a reemplazar un proceso que no esté optimizado, pues ¿qué va a hacer? Va a desarrollar una tarea, ¿cierto? Pero que desde su core no está diseñada desde el punto de vista, digamos, eficientemente, ¿cierto? Entonces, antes de entrar a digitalizar, antes de utilizar una IA desde el concepto básicamente de automatización de un proceso, lo primero que se tiene que determinar es si el proceso está diseñado de manera adecuada. Segundo, si hoy las personas que hacen parte, digamos, de la compañía o del ecosistema sobre el cual estoy, tienen las competencias digitales para utilizar básicamente herramientas de inteligencia artificial, ¿cierto? Y cómo básicamente las compañías generan esas competencias que se requieren para que las personas puedan explotar ese talento. Entonces, no es solo de poner una IA, ¿cierto? Es entender los rangos poblacionales y demográficos que se tienen en las empresas y cómo nosotros logramos básicamente desarrollar que las personas tengan la capacidad de interactuar con esas herramientas y cómo esas herramientas miden la generación de valor. Y una vez se tienen esos tres elementos claros, sí se entra a habilitar y acelerar desde el punto de vista tecnológico. Y acá es donde entra la inteligencia artificial, ¿cierto? Pero es importante entender que el concepto de inteligencia artificial desde el punto de vista empresarial no es tome una IA user, ¿cierto? Sino es cómo yo adapto toda la compañía a un esquema ágil, a un esquema de transformación digital y una visión de innovación abierta, que es lo que hoy se tiene, ¿cierto? Cómo entiendo que estoy en un ecosistema externo y un ecosistema interno y cómo a partir de todo eso ya realmente yo entro a definir cómo acelero tecnológicamente mi empresa, ¿cierto? Que en este caso, uno de los elementos importantes es el uso de inteligencia artificial. Bueno, ya con eso yo concluyo y pues bueno, quedamos como abiertos a preguntas y pues muchas gracias a todos. Ingeniero, mil gracias por brindarnos esta charla tan productiva. Creo que sí, mucho tema, ¿cierto? Muy interesante. Sí se quedan, vemos que se quedan muchas cosas por allí. Muy interesante la parte de las gráficas, de todo ese análisis que se puede hacer también en función del género. Y creo que esta charla nos ha enriquecido tanto técnicamente y asimismo como inspirarnos, ¿no? A continuar con esta labor y trabajando obviamente por un futuro más equitativo y diverso. Tenemos una preguntita. Dice, pregunta Sofía. ¿El uso de la inteligencia artificial para empresas pequeñas o medianas puede resultar una ventaja para su desarrollo y crecimiento? Sin embargo, me queda la duda de cómo podrían manejar temas de ciberseguridad para ellas, teniendo en cuenta temas de presupuesto que no son tan accesibles para ellas. Un saludo. Ahí la recomendación general, primero, pues yo no soy experto en ciberseguridad, entonces lo que diga, pues por favor es una opinión personal y tómenlo con puente, con duda, pues digamos con guante como se dice, ¿cierto? Desde la experiencia que nosotros tenemos, lo que se hace es que básicamente todo el sistema informático se monta a través de una plataforma, por ejemplo, en nuestro caso, sé que la tecnología es AWS, ¿cierto? Digamos que las conexiones o donde el ecosistema se desarrolla cumple con ciertos certificados de seguridad que pues digamos que hasta ahí sé. Entonces, pues la verdad, en la compañía hay una persona que sabe de De, ciberseguridad sí, y él sí. es el responsable, pues básicamente de que nada pase,
¿cierto? Y pues lo que a nosotros nos indican muy, nuevamente, muy a usuario, es que eso cumple con unos certificados de seguridad y que la data está protegida, ¿cierto? Ahora, el tema es cuando uno saca data al exterior de su ecosistema, que es, por ejemplo, cuando tú utilizas ChatGPT, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando tú utilizas una aplicación para actas, como por ejemplo Red y, bueno, de estas aplicaciones que en reuniones, por ejemplo, te sumarizan y demás, donde estás, pues, abriendo un point donde estás sacando data, ¿cierto? Digamos que ahí sí, no es solo la fuga de la información, sino pues no sé si en algún momento eso genera pues un punto de quiebre, pero como mínimo fuga de data sí hay, porque ellos utilizan la información. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. Nuevamente, pues mil gracias por esta charla tan interesante, mil gracias a todos los asistentes. Ojalá pues nos vayamos con nuevas ideas, con conocimientos y sobre todo pues ese impulso de seguir contribuyendo a este crecimiento de esta comunidad y de esta red. Ingeniero, nuestros agradecimientos, muchísimas gracias por la charla. Y a todos, pues muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente sesión sobre mercados de energía, entonces los esperamos en la siguiente sala. Mil gracias a todos, que tengan linda mañana.